Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto una vez más estar con ustedes. Hoy vamos a estudiar el principio del capítulo 3 del libro de Proverbios. Una vez más recordemos, este libro fue escrito teniendo a los jóvenes en mente. Hemos mencionado los jóvenes que iban a ser líderes en su nación, líderes en la comunidad y obviamente líderes en sus hogares. Entonces vamos a ver, en esta ocasión decíamos Proverbios 3 y vamos a leer del 1 al 10. Dice así este libro de Proverbios capítulo 3 del 1 al 10. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Muy bien, vamos a hacer una oración antes de entrar a la meditación de esta porción de la Biblia. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Te rogamos nos ayudes a entenderla, Señor, pero como te rogamos siempre, que nos ayudes sobre todo a ponerla en práctica. Te lo rogamos y damos gracias por todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Aquí una vez más Salomón escribe como dirigiéndose a su hijo, y le escribe una vez más acerca de algunos consejos, algunos principios sobre los cuales él puede guiar su vida. El primer versículo se dirige así: hijo mío, ¿verdad? Y le pide dos cosas. La primera, no te olvides de mi ley. Y la segunda, tu corazón guarde mis mandamientos. Y una vez más hace énfasis en la palabra de Dios. La palabra de Dios, si nosotros la leemos, la meditamos, como dice aquí, la guardamos en nuestro corazón, pero con la idea de no pecar contra Dios y sobre todo pues poniéndole en práctica, va a haber un resultado. Como decíamos en uno de los devocionales anteriores, necesitamos pasar tiempo, necesitamos esforzarnos para leer la Biblia, para entenderla y después decíamos ponerla en práctica. ¿Cuál será el resultado de tener la ley de Dios, de tener la palabra en nuestra memoria, de tenerla ahí cerca de nuestros pensamientos y de guardarla en nuestro corazón? Dice Salomón en el versículo 2, dice, largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Habla de una, si podríamos decirlo de esta manera, de una mejor calidad de vida. No solamente una larga vida, no solamente pasar muchos años sobre esta tierra, sino que nuestros años sean mejores, que los podamos disfrutar más, que podamos gozarnos en lo que nos sucede, en lo bueno, inclusive en las situaciones que podríamos considerar malas, pues también tener esa paz que solamente Dios nos puede dar. En el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pablo habla de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que a veces nosotros la recibimos de parte de Dios al leer su palabra, al confiar en sus promesas, y la gente nos ve y nos dice, ¿qué te pasa? Estamos en esta situación tan terrible, en estos problemas tan grandes, y tú te ves muy tranquilo. Y no es porque seamos más inteligentes o capaces, o porque tengamos un plan escondido por ahí, sino todo se debe a esa paz que nos puede dar la palabra de Dios por las promesas que Él nos hace, precisamente ahí en su palabra, ¿verdad? Entonces, Salomón aquí pide a su hijo, pide a los jóvenes de manera general, que no se olviden de la ley de Dios, que no se olviden de la palabra de Dios, que la tengan fresca en su mente, en su memoria, y que la guarden
en sus mandamientos, en su corazón, perdón, que sea parte de su vida, que sea parte de su diaria vivir, de su diaria conducta. Y habrá esa bendición de decíamos, una mejor calidad de vida, de tener paz, de tener gozo, porque confiamos en las promesas del Señor. Después, en el versículo 3 y 4, Salomón da otra vez unos principios y las consecuencias o las recompensas de estos principios. Dice el versículo 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Habrá una consecuencia de leer la Biblia, de meditarla, de guardarla en nuestro corazón, sería esto, que podríamos entender la misericordia, que podríamos entender la misericordia que Dios ha tenido sobre nosotros y entonces extender esa misericordia a las personas que nos rodean. La misericordia es no darle a la persona lo que se merece, sino lo que necesita. Y es lo que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Y dice que debemos también guardar la verdad, que no se aparten de nuestra vida la verdad. Y la verdad, pues obviamente está en la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo eso, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, que el Señor Jesucristo sea nuestro ejemplo de modelo a seguir en cuanto a la misericordia que Él demostró para con nosotros al morir en la cruz, y también nosotros extender esa misericordia a aquellos que no conocen de Él y todos aquellos que nos rodean. Ahora, ¿qué va a suceder si nosotros tenemos esta misericordia y seguimos en la verdad de la palabra de Dios? Dice el versículo 4, dice que la consecuencia, la recompensa, dice, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y esto es algo muy importante, porque al hallar gracia delante de Dios o ante los ojos de Dios, eso va a hacer que de alguna manera seamos atractivos para las personas, no por nosotros, sino por la palabra de Dios que vive en nosotros, por la paz que tenemos, por la misericordia que extendemos a los demás. Y la gente va a ver de alguna manera que realmente Dios forma parte de nuestra vida. Hallaremos esa gracia, hallaremos esa buena opinión, así como Dios dijo de su Hijo Jesucristo cuando Él obedece en el bautismo y dice, ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios se gozó en la obediencia de su Hijo, ¿verdad? Entonces aquí, cuando nosotros extendemos misericordia, cuando nosotros vivimos en la verdad de la palabra de Dios, tendremos gracia, tendremos buena opinión ante los ojos de Dios. Y también como consecuencia dice, ante los ojos de los hombres. Y esto significa otra vez que la gente puede escuchar con mayor facilidad el Evangelio, puede escuchar mejor cuando nosotros les compartimos del amor de Dios, cuando extendemos misericordia, cuando vivimos en la verdad, cuando practicamos la palabra de Dios, cuando nosotros intentamos obedecer al Señor. Entonces es muy importante este principio que Salomón establece para con los jóvenes, ¿verdad? Y añade en el versículo 5 y 6 otros principios que Dios da a los jóvenes y las recompensas o las consecuencias de obedecer estos principios que establece Salomón, ¿verdad? Inspirado por Dios. Dice el versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahora aquí lo que nos dice Salomón es que no pensemos que lo sabemos todo, no pensemos que podemos tener control de las circunstancias, no pensemos que podemos exponernos inclusive al pecado y no caer en él. No pensemos que somos inteligentes o que somos sabios o que somos prudentes. Dice Salomón, confía en Dios,
confía en su palabra, confía en lo que Él ya te dijo en la Biblia, confía en la guía del Espíritu Santo. Y podríamos decir también que podríamos confiar en hermanos maduros en la iglesia y pedir consejo, para no apoyarnos en nuestra propia manera de pensar, en lo que nosotros pensamos es nuestra habilidad o nuestro don o nuestra sabiduría, sino escuchar consejo, ver el consejo de Dios en su palabra y no confiar otra vez en nuestras habilidades o dones, si es que tuviéramos algunos, sino confiar en la palabra de Dios. Y dice que hagamos esto de todo corazón, que no seamos a veces sí, a veces no, sino podríamos decirlo así, que con pasión descansemos en la palabra de Dios y en su sabiduría, para no errar en nuestras decisiones, ¿verdad? Y dice el siguiente versículo, reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué quiere decir esto? Igual antes de tomar una decisión, como joven, ¿verdad? Uno va a tomar decisión en cuanto a los amigos con los que se va a juntar. Pues pedirle a Dios, orar a Dios, ¿verdad? Y decirle, Señor, pues este joven o esta señorita conviene que tengamos una relación de amistad. Después viene el noviazgo, donde muchos jóvenes pueden cometer errores, muchas equivocaciones. Después viene lo que es el matrimonio, ¿verdad? Y también ahí muchas veces los jóvenes toman equivocaciones, toman decisiones equivocadas y se casan a veces con una persona que pues no les va a ayudar en su caminar cristiano. Entonces dice, reconócelo en todos tus caminos. Antes de tomar una decisión, ya sea de amistad, ya sea de noviazgo, ya sea de llegar a la boda, en cuestiones de trabajo también, de ver si este trabajo me va a ayudar a ser de mayor bendición en la iglesia o en la obra del Señor. Todo eso, no descansar en nuestra prudencia, sino confiar en Dios y esperar que Él nos ayude y reconozcamos la ayuda que necesitamos de parte de Dios en todos nuestros caminos. Y dice Él, enderezará tus veredas. Esto es, si hemos tomado una mala decisión, Dios nos va a mostrar para que regresemos al camino que nos llevará en lo que Dios ha establecido para nosotros. Pero necesitamos eso, tener la idea de que no somos tan sabios, no somos tan inteligentes, y confiar en Dios. Y si nos equivocamos, pues pedirle perdón a Dios, pedirle que Él enderece nuestras veredas. Dice el siguiente principio que establece Salomón en los versículos 7 y 8. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ahora aquí una vez más, Dios nos habla a través de Salomón de no pensar que somos muy capaces, que podemos controlar la situación, que podemos estar en una situación en la que estemos en tentación y que no vamos a caer, porque podemos decir, bueno, pues yo leo la Biblia y voy a la iglesia y esa tentación no me va a hacer caer. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, no pienses que todo lo sabes, no pienses que puedes controlar las circunstancias o que puedes controlar la situación en la que estás rodeado. Dice que debemos temer a Jehová. Y una vez más, ¿verdad? Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces la idea es que nosotros pensemos en cualquier circunstancia, cualquier situación en la que nos encontremos, pues si hago esto, ofenderá a Dios. Si voy para allá, será esto pecado. Si me junto con estas personas, creceré en mi vida cristiana. Dice, teme a Jehová y apártate del mal. Veíamos en un devocional anterior que debemos tener cuidado con aquellos amigos o personas que hacen atractivo el pecado,
que lo hacen aparecer como muy emocionante, como algo que te va a traer alegría y gozo. Dice, apártate del mal. Y llegamos a los últimos versículos de nuestra meditación de este día, los versículos 9 y 10. Y aquí habla de lo que hemos recibido de Dios, lo que Él nos ha dado, y otro principio que Salomón establece. Dice, honra a Jehová. O sea, ya habló de honrar a Dios mediante la obediencia, mediante la lectura de su palabra, de leerla, de meditarla, de guardarla en nuestro corazón, de ser misericordiosos, de caminar en la verdad. Pero habla ahora de otra manera en la cual podemos honrar a Dios. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y está hablando de los diezmos, de las ofrendas que podemos dar al Señor. Ahora dice también, aquí, honra a Jehová con tus bienes. Y obviamente el dinero es un bien en un sentido porque lo podemos usar. Pero también nuestro tiempo, podemos honrar a Dios dando nuestro tiempo para la obra. Lo hemos dicho, no solamente asistir a una iglesia, no solamente ir y estar ahí y sentarse y escuchar y pues gozarse con el mensaje, con los cantos, con la alabanza, sino involucrarse. Una manera de honrar a Dios es dar nuestro tiempo, dar nuestro dinero, dar nuestros dones o talentos, si tenemos algunos, para que otros puedan conocer de la palabra del Señor, para que otros puedan conocer la salvación que solamente el Señor nos puede dar a través de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Entonces nos pide que lo honremos, dice, con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos. Lo primero es para Dios. Algunos quizá pensamos, bueno, ya recibí mi sueldo o ya tengo un negocio y gané esto, entonces voy a reinvertir esto y luego voy a comprar esto y luego voy a ahorrar esto y lo que me sobre, pues se lo doy a Dios. A veces dejamos lo que es para Dios al final, pero dice aquí, con las primicias, con lo primero. Si recibes un sueldo, lo primero debe ser, esto es para Dios. Si tienes un negocio y recibes también así entradas, pues lo primero es para Dios. Y hablando de tiempo también, a veces se pregunta a algunos hermanos, hermano, ¿puede apoyar en esto? Pues si tengo tiempo, voy. Si me alcanza el día, yo sí le apoyo. Pero dice con las primicias, con lo primero. Primero debe ser Dios. El Señor Jesucristo dijo eso. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Entonces aquí, al honrar a Dios, debemos darle de nuestros bienes, debemos darle lo primero de las bendiciones que hemos recibido de parte suya. Y hay una promesa que Dios nos hace aquí en el versículo 10. Dice, si tú haces esto, si no te olvidas de mi ley, si guardas en tu corazón mis mandamientos, si eres misericordioso y caminas en la verdad, si tú no confías en Dios, si tú no confías en tu propia prudencia y no eres sabio en tu propia opinión, y tú das lo primero a Dios, entonces, dice el versículo 10, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Habla de abundancia y habla de rebosar. Las bendiciones de Dios siempre son grandes. Dice la palabra que la bendición de Jehová dice que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces aquí está esa promesa una vez más. Si buscamos a Dios, si buscamos su reino, si buscamos obedecerlo, si buscamos dar testimonio de Él, Él nos va a bendecir para que seamos de bendición a otras personas. Cuando Dios nos bendice no es para que nos gocemos y nos quedemos nada más con la bendición, sino para que la compartamos, sobre todo con aquellos que no conocen del Señor Jesús, hablarles de la salvación que podemos tener cuando nos arrepentimos y cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, una vez más, los jóvenes consideren la palabra del Señor, consideren los mandamientos del Señor, pónganlos en práctica. Estamos viviendo épocas muy difíciles
y creo que los jóvenes pueden ser una fuerza muy grande en las iglesias, pero necesitan, pues eso, tomar la decisión y entregar verdaderamente su vida al Señor. Vamos a hacer una oración final para darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Te rogamos, Señor, en este momento que tú nos ayudes a entenderla, nos ayudes a entender estos principios y nos ayudes a ponerlos en práctica. Te damos gracias por estos momentos que nos das y pues todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues es todo, hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra y nos vemos en el próximo mensaje. Que Dios les bendiga.